Presento con ustedes, para quienes no me conocen, Diana María Trujillo, licenciada especialista en trastornos del aprendizaje. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar con nuestro tema de escuelas inclusivas. Las escuelas, el lema de nuestra presentación ahora, las escuelas son para todos y para todas. Introducimos entonces el tema con esta tira cómica de Carlitos. Se acerca la niña y le dice a Carlitos: no podemos estar juntos, somos diferentes. Entonces Carlitos le dice: claro que podemos. ¿Por qué?, le pregunta la niña. Y le responde Carlitos: porque no se completa un rompecabezas con piezas iguales. No se completa un rompecabezas con piezas iguales. Si nosotros vemos los rompecabezas, cada pieza tiene su diferencia, cada pieza tiene su particularidad, y es lo divertido del rompecabezas, porque cuando yo sé que las piezas no son iguales, yo voy mirando el todo del rompecabezas y voy tratando de interpretar cuál es esa pieza que falta, y la puedo ubicar fácilmente. Pero cuando todas son iguales, pues me desmotiva, no encuentro las fichas, todas me parecen iguales, no hay nada interesante ahí, y finalmente yo no me preocupo por terminar ese rompecabezas. Entonces, el mensaje es: la diferencia genera aprendizaje. Lo bueno de la diferencia es que todos podemos aprender de todos. Esa es la intención de las escuelas inclusivas. Todos tienen un espacio, todas tienen un espacio dentro de la escuela. De todos podemos aprender, todos podemos enseñar algo. Los niños con discapacidad, los niños de otras culturas, de todos podemos aprender. Este es entonces lo que vamos a tratar en la charla: origen y sentido de la educación inclusiva, qué es la inclusión, de la exclusión a la inclusión, un camino compartido, educación inclusiva o educación sin exclusión, principios de la educación inclusiva, característica de las aulas inclusivas y las decisiones y estrategias que debe tomar la escuela para que la escuela se convierta en un proceso de inclusión. Origen y sentido de la educación inclusiva. Profes, la idea de escuelas inclusivas nace en la década de los 90 en Estados Unidos, como una idea de unificar los programas educativos. Esta idea de educación inclusiva pasa entonces a Europa, y de Europa llega a América Latina, con algunas variaciones, porque nuestra población no es la misma, porque nuestros niños tienen características diferentes, particulares. Entonces, el concepto de escuela inclusiva, si bien permanece la esencia de lo que es escuela inclusiva, pues tiene algunas variaciones por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por nuestro contexto sociocultural y económico, que definitivamente es muy diferente al norteamericano y al europeo. No es lo mismo una escuela en Estados Unidos y la realidad de una escuela en Estados Unidos a la realidad de una escuela en Europa y la realidad que vivimos nosotros en nuestro país. Los primeros grupos en ser incluidos en los procesos de enseñanza y aprendizaje son las mujeres. Recuerden que antiguamente las mujeres no podían acceder al servicio educativo. Las mujeres no eran para ir a la escuela. Las mujeres eran criadas y eran levantadas para en un futuro tener su hogar, tener su esposo, tener sus hijos y atenderlos. ¿Ya? Lo máximo que de pronto podíamos aprender o podían aprender estas mujeres era a cocinar, a planchar, a tener hijos, ¿sí? Y a hacer sus oficios domésticos.
Luego entonces de que las mujeres logran incluirse en los procesos de enseñanza, comenzamos a pensar en las personas discapacitadas. Inicialmente las personas discapacitadas ingresan al sistema educativo bajo la mirada, bajo la concepción de la integración al aula, que es muy diferente a los procesos de inclusión. Una cosa es la integración, otra cosa es la inclusión, ahorita lo vamos a ver. Luego entonces comenzamos a pensar en las minorías étnicas y culturales. En nuestro país era muy dado a que las comunidades raizales tenían su escuela, sus estrategias pedagógicas y sus formas de enseñanza. Las comunidades de palenque o palenqueras, las comunidades afro, las comunidades indígenas, y cada comunidad indígena tenía sus estrategias, su forma de enseñar, sus maestros, eran maestros del mismo grupo social, del mismo grupo étnico, y esto se ha ido abriendo un poquito, ya vemos más docentes de nosotros mismos compartiendo y aprendiendo de estas otras culturas, de estas otras etnias, transmitiendo no solamente el conocimiento, sino aprendiendo, que es finalmente lo que todos buscamos en este proceso de inclusión. Y tenemos los grupos de extranjeros. Estos grupos de extranjeros no solamente los debemos concebir como estos que vienen de otros países, porque nuestro país tiene una realidad que nosotros no podemos desconocer, y es el fenómeno del desplazamiento forzado. Entonces estos extranjeros, estas personas, estos niños que vienen de estos procesos de desplazamiento, se consideran extranjeros, ¿sí? No es lo mismo lo que tiene que pasar un niño que viene del interior hacia las ciudades de la costa, igual se tiene que adaptar a una cantidad de cambios, son muchísimos. Y también los niños que vienen de acá de la costa hacia el interior, ¿sí? Este fenómeno del desplazamiento lo podemos enmarcar en este proceso de inclusión de estudiantes extranjeros, ¿sí? No es solamente los que vienen a los intercambios, a las pasantías, ¿sí? Sino también estos niños, por aquí escuché la palabrita precisa, que están padeciendo su desarraigo de sus territorios, de su cultura, de sus tradiciones. ¿Qué es integración y qué es inclusión? Integración es cuando yo tengo el niño ahí metidito en el aula, pero yo lo tengo aparte, ¿ya? Cuando se comienza a hablar de estos procesos de integración en el aula, entonces aparecen las aulas de apoyo, las aulas especiales, el profe especial que atiende a estos niños, y ocasionalmente los llevaba al aula de clase para que socializara y compartiera con los otros niños. Pero entonces, ¿qué hacía el profe? Listo, lo recibía, lo sentaba aquí aparte. Venga, mi amor, pínteme este dibujo. Venga, usted haga aquello, y yo sigo aquí con mi grupo, ¿sí? Sigo aquí con la clase, y el niño que me trajeron lo siento aparte. Él está en la clase, él está integrado a un grupo, pero no está incluido, él está excluido dentro del aula, está haciendo otra cosa, a nadie le interesa lo que él está haciendo. Déjenme a Pepito allá quietecito, no me lo vayan a molestar, déjenlo ahí, que él trabaja solito. Y a la media hora o a la horita llegaba el profe del aula de apoyo o el aula especial, vengo por Pepito, y se llevaba a Pepito. Y nadie sabía Pepito qué le pasaba, qué nos podía compartir Pepito, Pepito qué cuentos tocaba ahí en la escuela, nadie supo, ¿sí? Pero de vez en cuando estaba en el aula. En cambio, la inclusión, miren que aquí no está separadito, él está inmerso, los niños con discapacidad están inmersos dentro del aula de clase, participan del proceso de la clase, viven una clase, con una diferencia.
adaptaciones curriculares. ¿Sí? El niño que está incluido en el proceso de aprendizaje comparte el mismo tema. Usted prepara su tema de clase, el niño participa de esa clase, pero usted hace otras estrategias para que al niño se le facilite el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Otra forma de evaluar, usted no lo va a evaluar igual que evalúa al otro niño, sino que le va a idear una estrategia para que participe, para que sea evaluado. La gran diferencia es que los niños, los demás compañeritos, también participan de esa adaptación curricular. Por ejemplo, si ustedes tienen un niño que tiene dificultades de aprendizaje y tiene problemas con la lectoescritura, ustedes hacen su clase para trabajar la lectoescritura y la comprensión lectora. Para este niño, ustedes se inventan un juego. ¿Sí? Y en ese juego no solamente está el niño que tiene problemas, en ese juego participamos todos. Usted está dando su trabajo, usted está haciendo su clase normal, la está planeando normal, pero usted tiene como objetivo de esa clase el niño que tiene dificultades y están participando todos. ¿Sí? Eso es una adaptación curricular. Inclusión. La inclusión es un proceso, se va dando siguiendo unos pasos. No es que hoy decidimos volvernos escuela inclusiva, entonces ya mañana ya somos escuela inclusiva. No, se van dando unos pasos y esos pasos comienzan por cambiar nuestra carta de navegación institucional, que es el PEI. Ese PEI institucional hay que revisarlo, hay que modificarlo de tal modo que todo lo que tiene que ver con educación inclusiva esté plasmado en ese PI. En el sistema de evaluación, hay que revisar nuestros sistemas de evaluación institucionales, porque no solamente en el sistema de evaluación no podemos tener solamente las valoraciones del resto de estudiantes, también tenemos que considerar qué procesos evaluativos, qué valoraciones vamos a tener para los niños que presentan alguna discapacidad o que tienen dificultades. ¿Sí? La inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras, qué problemas tiene el niño y qué podemos hacer como institución para eliminar esas barreras. La inclusión es asistencia, participación y rendimiento de todos los estudiantes, vamos a ir mirando uno por uno. Y la inclusión pone atención especial en aquellas poblaciones, en aquellos niños que estén en riesgo de ser excluidos. Los niños que nosotros atendemos en las instituciones de la Fundación Club Juvenil del Sur son niños en riesgo de ser excluidos, porque es una población vulnerable, porque la mayoría de nuestros niños han sido vulnerados sus derechos, son víctimas del desplazamiento, son víctimas de la violencia, se encuentran ubicados lejos de los cascos urbanos donde están las escuelas, entonces nosotros vamos con la escuela hasta allá, ¿sí? Les damos la posibilidad de tenernos más cerca. Son niños en riesgo porque sus condiciones económicas, sociales, le impiden llegar a la escuela. Entonces, es cómo vamos a identificar esas necesidades que tiene el niño y qué vamos a hacer como institución para que desaparezcan o por lo menos minimizar esas barreras de acceso que tiene el niño, tanto en el currículo como en el espacio físico de la institución. Como proceso, entonces, es ir revisando algunos pasos que se dan para que la escuela efectivamente sea una escuela inclusiva. Ustedes en el CD que se les está dando en la carpeta, tienen una presentación que se llama Índice de Escuelas Inclusivas. Le van a dar los pasos.
Son esos pasitos que hay que seguir detalladitos, uno por uno, con preguntas. ¿Ustedes qué hacen para evaluar? Hacemos esto. ¿Ustedes cómo tratan a los niños en el aula de clase? ¿Sí? Son preguntas muy sencillas que tocan 4 tópicos, ahorita los vamos a ver. Yo les voy a decir cuáles son los tópicos y ustedes ya en sus instituciones van a bajar ese documento del índice de las escuelas inclusivas y van a comenzar a ir desarrollando esas preguntas que les van a dar las orientaciones para la revisión de sus PEIs y de la revisión de los 6, de los sistemas evaluativos institucionales. La inclusión debe ser considerada como una búsqueda interminable de formas más adecuadas para responder a las necesidades de los niños que la necesitan. Vivir con la diferencia, sensibilizar a los niños sobre el valor de respetar la diferencia del otro. De hecho, todos somos diferentes. Aquí todos somos diferentes, pero estamos siendo tratados como iguales. ¿Sí? Aquí vemos unos que somos más gorditos, hay otros que son más flaquitos, vemos unos que somos más altos, otros más bajitos, ¿sí? Algunos necesitan lentes, por ejemplo, para poder ver, otros no los necesitamos. Eso marca la diferencia, ¿sí? Pueden haber niños con discapacidad, niños ciegos, niños sordos, niños con discapacidad motriz, niños autistas, ¿sí? Niños con algún tipo de retardo. La idea es que todos esos niños estén ahí sabiendo de que son diferentes y que cada uno puede aportar al proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque no son solamente ellos los que tienen que aprender, nosotros también podemos aprender de ellos. Y ellos sí que tienen hartas cosas para enseñarnos, ¿sí? La inclusión se basa en la identificación de las barreras. Profes, si nosotros comenzamos el proceso o el año escolar haciendo un diagnóstico de cada uno de nuestros estudiantes, nos es más fácil identificar qué necesidades tiene y qué puedo hacer yo por ellos. Ese diagnóstico inicial que hacemos en el aula de clase me permite a mí visualizar mi grupo, entender por qué mi grupo se comporta de X, Y o Z forma, porque este niño no quiere trabajar, porque este niño es violento, porque este niño se aburre, porque este niño llora por todo. Porque en ese diagnóstico inicial yo puedo conocer la historia que viene cargando ese niño. Y cuando yo sé qué es lo que viene cargando ese niño, para mí es mucho más fácil trabajar con él. Además, porque conocer la realidad de los niños nos sensibiliza un poquito ante esa realidad, ¿sí? A veces tenemos niños que son muy violentos en el salón de clase y nos desesperan y constantemente está la queja de que me pegó y nosotros, pero usted ¿por qué le pega? Nos ofuscamos con el niño, nos disgustamos con el niño, le hacemos el millón de observaciones, el observador está así gordo, tiene una Biblia grandísima de agresiones a los compañeros, pero si yo nunca me he tomado el trabajo de saber qué es lo que le está pasando, el niño no va a cambiar. El momento en el que yo sé qué es lo que está pasando, de pronto llamo a la mamá me cuenta su historia, me cuenta lo que está pasando. Miren, uno como profe le ha pasado, uno conoce la historia de ese niño y uno dice, antes es que el niño logra hacer mucho, ¿sí? Y cuando yo ya sé qué es lo que le está pasando al niño, yo sé construirle otras estrategias para que el niño mejore, para que el niño sea aceptado dentro del aula de clase, ¿sí? Asistencia, participación y rendimiento, ¿sí? Características de la inclusión. Asistencia. Ustedes tienen una herramienta que es la visita domiciliaria.
En el libro que ustedes tienen, del libro del maestro, tienen un formatico para esa visita domiciliaria. Úsenla, identifiquen qué es lo que le está pasando al niño. Es obligatoriedad que el niño permanezca la mayor cantidad de tiempo posible en el aula de clase. Participación, el proceso mismo del niño, sus actividades, cómo responder al proceso académico, las actividades que hace. Y rendimiento, el resultado que nos da el niño. Profes, ¿cómo sabemos el rendimiento que está teniendo un niño en nuestra aula de clase? Profe, resulta que cuando nosotros evaluamos, nosotros debemos tener en cuenta 4 dimensiones. La dimensión cognitiva, lo que el niño sabe, lo que el niño aprende. La dimensión procedimental, lo que el niño sabe hacer con eso que aprendió. Actitudinal, cómo cambia el niño, cómo eso que el niño aprendió lo está transformando. Y la dimensión de proyección a la comunidad, a su comunidad. Eso que aprendió a hacer, cómo está impactando en la comunidad. Son 4 cosas y nosotros nos quedamos con una solita que es la cognitiva. Entonces, mire, profes, a veces nos puede suceder lo siguiente. Bueno, niños, para la próxima clase vamos a hacer una exposición, cada uno va a organizar una exposición acerca de los seres vivos, sobre los seres vivos. ¿Listo? Los niños van, preparan su exposición, hacen su cartelera, de todo. Se llegó el día de la exposición. Salió Juanito. Juanito, ¿cuáles son los seres vivos? Profe, cuéntanos tu exposición. Profe, se me olvidó. Pero resulta que Juanito, que tiene unas habilidades muy especiales para dibujar, hizo una cartelera de los animales preciosa. ¿Sí? Divina esa cartelera. Y nosotros le vamos a poner la nota. Bueno, Juanito, entonces, ¿cuáles son los seres vivos? Dame ejemplos de seres vivos. Juanito no fue capaz, porque resulta que a Juanito le asusta hablar en público. Entonces yo le puse un 1. Pero en ningún momento le valoré la cartelera bonita que hizo. Y el niño se quedó con un 1. Resulta que cuando salimos al descanso, por el patio del descanso, estaba cruzando un gatito. Y los compañeritos comenzaron a molestar el gatito y a tirarle cosas, y salió Juanito a defender el gatito y a decirles: no, compañeros, no lastimemos el gatito es un ser vivo, él siente, le duele. Él aprendió algo, a él algo lo transformó con respecto al gatito, y yo no se lo evalué. Y en la comunidad resulta que Juanito comenzó a adoptar a los perritos callejeros y a darles comida y a cuidarlos y a que la gente no los maltrate. Está proyectando algo en la comunidad de algo que aprendió, que no fue capaz de decírmelo en la clase, pero que lo aprendió. ¿Quién se lo evaluó? ¿Quién se lo valoró? Nadie. Juanito se quedó con el 1 en ciencias naturales. ¿Sí? Entonces miren todas las posibilidades que nosotros tenemos para evaluar. No es solamente el examen, porque un examen puede pasar muchas cosas. A muchos de nosotros nos ha pasado que nos asustamos con un examen. ¿Sí? Se nos olvida. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que pasar por una noche de estudiada y al otro día con la hoja al frente y se nos puso la mente en blanco y no supimos nada? Si nos pasa a nosotros, no le puede pasar al niño. ¿Sí? Hay otras formas de evaluar.
que nos permiten incluirlo en ese proceso. El niño tiene dificultades de devolución, eso es una dificultad del aprendizaje. El niño puede saber mucho, pero no es capaz de contármelo. Yo tengo que buscar otras formas de evaluarle eso que yo quiero que el niño aprenda. La inclusión entonces pone atención especial a aquellos grupos, como les decía, que están en peligro de ser marginados o de ser excluidos, ¿sí? Un concepto de inclusión, la idea de inclusión implica aquellos procesos que llevan a incrementar la participación de estudiantes y a reducir la exclusión del currículo. Por eso hacemos adaptaciones curriculares, para que el currículo sea accesible a esos niños. La cultura y la comunidad. Ante el Estado todos somos iguales, eso es una práctica democrática, y cuando yo lo implemento en mi salón de clase, todos tenemos el mismo derecho a equivocarnos, todos tenemos el mismo derecho a ser diferentes, a aprender, a responder, a preguntar. Y participar en la comunidad, que la comunidad participe en el proceso de aprendizaje de la escuela. Estas son las 4 perspectivas que yo les decía a ustedes para la elaboración del índice. Esa elaboración del índice contempla entonces estas 4 perspectivas. La perspectiva ética, que parte de los derechos humanos, de igualdad, de no exclusión. La perspectiva social, que es la lectura del contexto que yo hago del niño. Eso es importante, que yo aprenda a leer el contexto en el que vive el niño. La perspectiva organizativa, que tiene que ver con la construcción de la institución, lo que yo les decía a ustedes, de revisión del PI, de revisión del sistema de evaluación institucional, del sistema de los planes de clase, rediseñar esas clases, esos planes de clase, tener en cuenta las competencias y tener en cuenta el modelo pedagógico que nosotros tenemos en la fundación. Recuerden que nosotros tenemos un modelo pedagógico flexible. Ese modelo pedagógico, si nosotros lo adoptamos, que ya el año pasado en la anterior capacitación hablamos bastante de ese modelo educativo flexible que tiene la fundación, pues nos es mucho más fácil adaptar el PI, adaptar el sistema de evaluación y adaptar nuestros planes de clase. Pero primero debemos comprender y meternos en ese modelo educativo. Y una perspectiva comunitaria en el que participen todos los actores de la comunidad. No es solamente ustedes como profes, es que ustedes solitos, uno como profe solito no hace nada. Es unirnos en comunidad, profesores, padres y madres de familia, que es muy complicado, pero hay que involucrarlos. Siempre hay un papá que está pendiente, que está dispuesto a colaborar, y que la escuela sea reconocida como un espacio de apoyo para ese proceso de aprendizaje. Características de la inclusión no es un nuevo enfoque, es un proceso, como ya les había dicho, no se circunscribe al ámbito de la educación, la inclusión es integral, la inclusión es social, es desde los servicios médicos, los servicios asistenciales y obviamente la educación. La inclusión enfatiza la igualdad por encima de la diferencia, se fija en la capacidad más que en la discapacidad. Profes, nos tenemos que quitar de nuestro lenguaje como docentes, ella es muy buena estudiante, pero ella es muy mala estudiante. Miren, el hecho de que yo le diga a ella que es mala estudiante, ya la estoy excluyendo, ¿sí? Y le estoy reforzando a ella cosas negativas. Ella no puede ser tan mala, algo bueno debe tener, ¿sí? Alguna habilidad debe tener. Puede que ella sea excelente en matemáticas, pero esta otra estudiante tal vez no. No es excelente en matemáticas, pero escribe unas poesías preciosas. Entonces, eso es lo que yo le debo reforzar a ella, ¿sí? Eso es lo que yo le debo
colaborar a ella. Y que de pronto en el trabajo de matemáticas yo le diga a la compañerita que es muy hábil en matemáticas, que se siente con ella y trabajen juntas. Y que cuando vayamos a hacer un trabajo de redacción de poesía, un cuento, una historia, ella se siente con ella y le colabore. Trabajo colaborativo, trabajo de cooperación. Yo les he dicho a ustedes, les decía la capacitación pasada, se aprende, los niños aprenden más fácil y mejor de sus pares, de los otros compañeritos. Buscar estrategias. ¿Qué debemos hacer para avanzar hacia una educación sin exclusiones? Aquí hay unos punticos, algunas consideraciones, pero yo me voy a detener en dos. En la primera y en esta de acá. Profes, dice la primera, si otro mundo es posible, también otra escuela es posible. Si nosotros soñamos con un mundo diferente, si nosotros estamos soñando con una sociedad diferente, con un tipo de ciudadano diferente, tenemos que repensar la escuela. Nosotros no vamos a tener ciudadanos diferentes, un país diferente, un mundo diferente, si en la escuela estamos haciendo lo mismo. Nosotros no podemos pensar en personas más comunitarias, en personas más sociables, si nosotros en la escuela estamos excluyendo. Entonces, si nosotros queremos un país diferente, tenemos que comenzar a construir una escuela diferente. Y no es solamente las escuelas de la Fundación Club Juvenil del Sur, son todas las escuelas a nivel nacional. En el material que yo les estoy dando también en el CD está la diapositiva de la cartilla 34 del Ministerio de Educación Nacional. En esa cartilla se plantean las estrategias del modelo se me fue la palabra, del mejoramiento institucional, del plan de mejoramiento institucional. Eso que hicimos de lo académico, lo administrativo, eso está ahí. Y en la parte académica se concentran en algo que es los procesos de educación inclusiva. Esa partecita yo se las extraje a ustedes y se las dejé ahí en el CD para que la lean, para que sepamos que eso no es solamente en la fundación, hacia allá tiene que caminar todo el sistema educativo de nuestro país. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Nosotros ya dimos el primer pasito, ¿sí? Tener un modelo pedagógico flexible, tener capacitaciones de escuelas inclusivas, nuestras escuelas de alguna forma son inclusivas, tenemos de todo un poquito en nuestras aulas de clase y ya sabemos un poquito más. Entonces nosotros sí tenemos un pasito adelante y nos tenemos que convertir en el modelo a seguir de las otras instituciones. Y en el segundo punto dice, desear para todo el alumnado, especialmente para los que están en peor situación, lo que haría cualquiera para sus hijos e hijas. Porque mis estudiantes se convierten en mis hijos y en mis hijas. Yo los tengo que sentir así. A veces los profes compartimos más tiempo con nuestros estudiantes que con nuestros propios hijos. No hay hijos más solos y más abandonados que los hijos de los profesores, ¿sí? Yo contaba ahorita la experiencia, yo lo confieso, yo era de las que llamaba a los papitos y les decía, por favor, yo necesito que me acompañe más el niño, que pase más tiempo con él, que trabaje con él para que él mejore. Hasta un día que caí en cuenta de que en ese momento que yo le estaba diciendo eso a ese papito y a esa mamita, mis hijas estaban solas en la casa desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Sí? Pero porque es que esos estudiantes se convierten casi que en mis hijos. Y lo que yo no quiero para mis hijos, que son lo que yo más amo en el mundo,
no lo puedo permitir para mis estudiantes. Entonces, si a mí no me gusta que a mi hija me la excluyan de los procesos de su colegio, yo tampoco debo excluir a esos hijos prestaditos. ¿Sí? Además, porque nosotros nos convertimos muchas veces en el único referente de afectividad que los niños tienen. Pensemos ahí, a veces somos los únicos que como que los entendemos, que como que los queremos, que como que los apapachamos y le damos el besito y los acariciamos y los tocamos, pero ellos a veces eso en la casa no lo tienen. Educativo único, no como existía antes, educación especial, aulas de apoyo, profesores especiales, no. Ya entonces la concepción es una educación, un modelo único de educación, modelo inclusivo, donde estén todos. Todos y todas pertenecen a ese proceso de aprendizaje. Donde se apoyen las cualidades y necesidades de todos los estudiantes, donde ellos puedan encontrar un entorno adecuado, unas metodologías adecuadas, que se ajuste a sus necesidades. Clases que acogen la diversidad. Establecer comunidades escolares. Profes, los niños ya tienen claro lo de las redes sociales, ellos ya saben cómo funciona eso, pero se los vamos a bajar del mundo virtual al mundo real. Hagamos que facilitemos que los niños hagan sus grupos de trabajo, se asocien de manera natural con sus compañeros, desarrollemos con ellos proyectos educativos que involucren a sus compañeros de otras clases, de otros grupos, de otras instituciones. Nosotros como Fundación Club Juvenil del Sur debemos tener claro que nuestras instituciones son instituciones hermanas y que no puede haber diferencias, riñas entre dos instituciones de nosotros mismos, y que busquemos los espacios en los que los niños de mi colegio, que son de la Fundación Club Juvenil del Sur, compartan una tarde, un proyecto ecológico, un proyecto lúdico, un proyecto deportivo con los niños de la otra institución que pertenece también a la fundación. ¿Sí? Nosotros debemos proveer eso. ¿Qué más ponemos en esas normas? No botar basura al piso. ¿Qué más ponemos nosotros en esas normas? No rayar las paredes. ¿Qué más? No comer en clase. No dañar las sillas. No decir malas palabras. Profes, y se nos olvida la más importante y la que debe ir de primera. Miren, nos están diciendo que los principios que debe tener el aula inclusiva es saber de que cada niño tiene derecho a aprender según su propia capacidad, sin que nadie lo insulte, lo moleste, se burle por la forma que tiene de aprender. Entonces esa es nuestra primera norma en el colegio, en el salón. No es negociable, es una norma que hay que cumplirla y la tenemos que hacer cumplir. En el salón de clase no se permite la burla, la participación de los compañeros. Si nosotros tenemos eso claro y no le permitimos a los niños que se burlen de la intervención de los compañeros, primero estamos salvando a un niño de que de pronto no me vuelva a hablar en clase o a participar en ninguna cosa porque alguien se burló de él. ¿Sí? Y estoy movilizando a los niños hacia la aceptación de la diferencia del otro. El otro tiene derecho a equivocarse. ¿Cuántas cosas que eran ciertas antiguamente hoy son falsas? ¿Cuántas cosas que se dieron por falsas hoy son ciertas? ¿Sí? Yo siempre pongo dos ejemplos. A Julio Verne casi lo matan porque dijo que el hombre podía viajar a la luna. Y lo tildaron de loco. Y hoy no solamente vamos a la luna,
Ya en estos días yo vi la noticia de que habían descubierto otro planeta que tiene las características muy parecidas a la Tierra, ¿sí? Que es muy parecido, ¿sí? Y tenemos una estación espacial en el espacio donde viven algunos astronautas y están allá. Y a Julio Verne lo iban a matar porque dijo que podíamos viajar a la Luna, ¿sí? Galileo Galilei se salvó de la Inquisición porque dijo que el centro del universo no era la Tierra y que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no el Sol como decían a ellos. A él lo cogieron preso, lo hicieron confesar que se había equivocado, se salvó de la Santa Inquisición. Cuando salía del Palacio de la Inquisición, dijo, y sin embargo se mueve. Y hoy tenemos, por cierto, que el centro de nuestra Vía Láctea, de nuestro sistema planetario, es el Sol, y que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿ya? Entonces, para algunos el vaso puede estar medio lleno, para algunos puede estar medio vacío.